Diga conmigo, conociendo a Dios como Padre. Uno de los propósitos más importantes por lo cual Jesús vino a la tierra fue para revelar un aspecto de Dios que no era conocido ni había sido revelado hasta ese momento. Y ese aspecto es Dios como Padre. Y quiero que vea lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 8. Diga conmigo, Jesús vino a revelar el Padre. Juan 14, 8 dice: y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Mateo 11, 27 dice, y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esto es Jesús hablando. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Vemos que entonces el propósito de Cristo, uno de los propósitos, era revelar el Padre. En el Antiguo Testamento vemos a Dios manifestándose de diferentes formas, con diferentes nombres, con diferentes atributos y caracteres. Y en Génesis vemos que Él se manifestó como Elohim. Ustedes han leído Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios. Dios en el hebreo es Elohim. Él se manifestó como el Dios creador. A Moisés se le manifestó como Yahweh, el gran yo soy. A Abraham se le manifestó como El Shaddai, el Dios todopoderoso. Y en otras escrituras más adelante vemos que Dios se manifiesta como el Alfa y el Omega, se revela como el Rey de Reyes. Entonces Jesucristo vino a revelar un aspecto de Dios que no se conocía. Sí, no es que Dios cambió y antes no era, no, sino que no había sido revelado hasta ese momento. Y Él vino a revelar el Padre. Cada nombre con el que Dios se revelaba mostraba un aspecto de su carácter. Y cuando Jesús entra en escena, Él no le dice Elohim me envió. Él no dice El Shaddai me envió. Él no dice el Rey de Reyes. Él dice mi Padre. Y todo lo que hablaba era mi Padre, mi Padre, mi Padre. Y trajo la palabra. Usted sabe que la palabra Padre se menciona casi 495 veces en el Nuevo Testamento. Porque era ya la revelación final de Dios. Pastor, ¿significa que entonces Dios nos revela más de qué? Sí, pero me refiero, la revelación que Él deseaba que conociéramos era la revelación del Padre. Él como Padre. Entonces, cuando Jesús decía mi Padre, yo quiero darte esta base para que lo entienda bien y después te voy a hablar de otra cosa. Es muy importante esta base para que entienda dónde vamos con el tema. Ayúdame con el piano, please. ¿Dónde vamos con esto? Cada vez que Jesús hablaba, la gente decía, ¿cómo es posible que este hombre diga que Él es su papá? ¿Cómo es posible que Él diga, yo soy hijo y ese es mi papá? La gente decía, eso es imposible. Para los religiosos eso era una blasfemia en su religión. Porque oiga, nadie se atrevía a decir que Dios era su papá. Y mucho menos llamar a Dios papá. Es tanto así que los judíos tenían temor y temblor hasta mencionar el nombre de Dios. Tenían temor, tenían miedo de hasta mencionar ese nombre, porque había cierta reverencia. Ellos, para que me entiendan un poquito, ellos tenían un concepto de Dios formal, lejano, no personal, no una relación personal, sino un juez que castiga, que el que peca se la vio con él. Y ese es Yahweh, ese es Jehová. Ese era el concepto que ellos tenían. ¿Era Dios así? No.
No era Dios así. Pero esto fue lo que ellos heredaron y adoptaron como Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Moisés entró en la gloria de Dios? ¿Y cuántos de ustedes saben que el pueblo no se acercaba, sino que le decía, habla tú con él? Porque el pueblo no quería los caminos de Dios. Entonces no significa que Dios cambió y que ahora sí. Dios siempre fue así, pero el pueblo nunca quiso conocerlo. Y tomaron, ¿sabe qué? Comenzaron a suponer cómo es Dios. Eso es lo que mucha gente hace hoy. Supone cómo es Dios. Supone que Dios es así. Y así eran los judíos. Suponían que Dios era este juez malvado. No malvado, pero un juez demasiado fuerte. Un juez fuerte. Entonces, un juez formal, un Dios lejano, que no tenía relación con nosotros. Pero ellos no tenían la revelación de Dios como Padre, amoroso, con afecto, aquel que deja la 99 por buscar la que se perdió. Ellos no tenían esa revelación. Cuando Jesús comenzaba a hablar de esto, decían, este tipo tiene un demonio. Decían, demonio tiene este tipo. Porque no entendían este aspecto de Dios. Entonces, para agregarle y sumarle a la situación, Jesús no solamente le decía Padre, en un momento le llamó Abba. Y Abba es la palabra arameo papito. El idioma arameo era como un lenguaje que se desprendía del lenguaje hebreo que se hablaba en los tiempos de Jesús. La palabra Abba significa papito. Entonces no solamente le llamaba padre, sino que le llamaba Abba. Diga conmigo, Abba. Esto le hacía rechinar a la gente, porque Abba es aún más formal que padre. Abba es como un niño sentándose en la pierna de su papito. Es decir, es una forma tierna, como cuando en inglés se dice daddy o en español se dice papito. Entonces, encima de decirle padre, ahora también le dice Abba. ¿Y sabe qué sucedió? Por llamar a Dios Padre, lo crucificaron. Por llamar a Dios Abba, lo crucificaron, lo mataron. No la gente que no conocía de Dios, los religiosos lo mataron. ¿Y sabe qué nos dice esto? Que el diablo no tolera que tú llame a Dios tu papá. El diablo no tolera que tú le llames Padre a Dios. Porque cuando le llamas Padre, estás reafirmando tu identidad. Y si hay algo que el diablo no quiere que tú sepas, es que tú eres hijo. Cada vez que le llamas Padre, está diciendo yo soy un hijo. Y los hijos tienen el derecho. Cuando el presidente de los Estados Unidos, cuando un presidente de cualquier lugar que viene siendo el fundador de una nación, que viene siendo el líder de una nación, a su hijo donde quieran que va, lo sigue una seguridad, lo sigue una escolta de gente que lo protege, porque el hijo tiene derecho, privilegio, herencia que no tiene otra gente. Si yo me voy de viaje, a mí no me manda una escolta el presidente Abinader, pero si es una hija de él, esa hija tiene derecho delante de él. No sé si me están entendiendo. El diablo le molesta que tú sepas que eres hijo. Que eres hijo de Dios, le molesta. Y por eso crucificaron a Cristo, porque él decía, ese es mi papá. Y esta gente no lo entendía. Y detrás el diablo diciendo, yo no quiero que sepan la verdad. Yo no quiero que sepan la verdad. Entonces, conocer a Dios como Padre es la revelación más importante que tú vas a tener en tu vida. Conocer a Dios como Padre es la revelación más grande que puedas tener de Dios. A mí no me importa si tú conociste a Dios como tu proveedor, como tu guerrero, como tu Jehová Tsidkenu. Hasta que conoces a Dios como Padre, ahí es cuando tu vida cambia. Ahí es cuando tu vida es transformada. Ahí es cuando el rechazo sale. Ahí es cuando la imposibilidades se quitan de tu cabeza. Conocer a Dios como Padre es lo que cambia la vida de un ser humano para siempre. Para siempre. Por eso
es que el nombre de Dios que abarca todos los demás nombres es Padre. El nombre, la revelación de Dios como Padre abarca todos los demás nombres de Dios. Porque el significado de Padre es sustentador, originador. Un padre es uno que sustenta, uno que suple, uno que protege, es fuente. Padre significa fuente. Entonces todos los demás aspectos y atributos de Dios en el nombre Padre está ahí, todo ahí, está todo ahí. Por eso es que cuando tú sabes eso, no te hará falta de nada. Óyeme, si Dios es mi Padre, significa entonces que yo soy su responsabilidad. Significa que Él tiene cuidado de mí. Significa que Él es mi fuente, que Él es mi todo y no me hace falta nada. Porque si soy hijo, yo soy su responsabilidad. Y yo fuera tú hoy y me pensara bien, si yo no quisiera ser hijo de a Él. Yo fuera tú y me pensara bien, ¿por qué quiero permanecer lejos de mi Padre? Si cuando estoy con Él, si tengo derecho, herencia, privilegio. Entiéndelo. Entiéndelo. Cuando Él es tu Padre, Él es tu fuente. Y las fuentes humanas, las fuentes terrenales se secan. El río Yaqui del Norte era un riazo y hoy tú lo ves así. El río Soco de yo no sé dónde, antes era así. Las fuentes naturales, la economía, todo cambia. Lo que tú consideras como una fuente para tu vida es perecedero. Pero cuando Dios es tu fuente, Él es el dueño del oro, de la plata. Él tiene cuidado de todas tus necesidades. Él tiene cuidado de lo más pequeño, de aquello que tú ni siquiera sabes que Él está atento. Él es tu Padre. Él es la fuente que no se seca. Él es la fuente. Por eso cuando el pueblo de Israel no tenía que beber, Él le dijo a Moisés: dale a la roca, porque aún de una roca Él saca recurso. Cuando tú tienes a Dios como tu papá, nunca te hará falta de nada. Y por eso el diablo quiere que tú no sepas ni conozcas a Dios como Padre. Él se encarga de que tú conozcas a Dios a través de la religión, porque la religión castra la identidad de hijo. La religión castra tu autoridad, tu poder y tu identidad como hijo. El poder que Él te da, porque no es que nosotros somos poderosos, pero lo que Él nos da el poder, nos da autoridad. Y por eso Jesús les enseñó a sus discípulos a orar al Padre. Él no le dijo: cuando ustedes oren, digan Alfa y Omega que estás en los cielos, El Shaddai que estás en los cielos, Yahweh que estás en los cielos, Elohim que estás en los cielos. Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Por eso Jesús inició la oración del Padre Nuestro diciendo Padre, porque cuando clamas Padre, le estás diciendo: oh fuente mía, oh sustento mío, oh mi alimento, oh el que me respalda. Eso significa Padre. Oh el que me apoya, oh el que me cuida. Padre nuestro que estás en los cielos. Dice Mateo 6:8, perdón, si lo podemos poner del 8. Dice: y no se hagan semejante a ellos, porque tu Padre Celestial sabe de qué cosa tienes necesidad antes que tú la pidas. Cuando tú le vas a decir Padre, Él dice: ya yo sé lo que te falta, pero yo quiero que tú me lo sigas pidiendo como quieras, porque eso va a desarrollar tu fe en mí. Si tú nunca me pides, si nunca llegas a pedir, es más, ni siquiera vas a la oración, ni siquiera te diriges a orar. Pero tú te lo sabes todo, ya tú tienes 15 años en el evangelio. Tú te lo sabes todo ya. Eso ya tú lo has oído. Tú puedes leer del Padre y no experimentarlo. Puedes experimentarlo hoy. ¿Quieres experimentarlo? Puedes leer de Él, puedes saber de Él,
te lo enseñaron en la escuela dominical y puedes que no lo hayas experimentado jamás, porque se tiene que revelar. Antes que tú le pidas, y Él sabe qué tú necesitas, pero tú te afanas. Si tú entendieras y dices, yo no me tengo que afanar porque ya mi Padre sabe lo que me hace falta. Ahí está el punto de la gente que no madura en su identidad de hijo. Siempre está afanado porque no ve a Dios como su fuente. No sé si me están entendiendo. Quizá muchos de ustedes no han tenido que pagar un alquiler todavía. Más te vale que sepa que Dios es tu papá. Ahí tú vas a decir, espérate, yo tengo que conocer a Dios como mi papá. ¿Cuántos de ustedes cuando le hace falta a uno dicen, papi, mira? Y hay cierta edad donde uno va tratando de independizarse, pero en lo espiritual es opuesto. Cuando en lo natural, mientras más tú creces, más te va independizando. Pero en el plano espiritual, mientras más conoces a Dios, más dependiente de Él te hace. A Él no le importa que tú tengas 40, 50, 30 años. Él dice, todavía sígueme pidiendo. Todavía ven a mi presencia. Todavía acércate a mí. Todavía ven con tu rostro. Todavía yo te anhelo. Tú no eres muy grande para mí. Tú no eres lo suficientemente adulto todavía. Acércate. Tienes 60 y Él sigue siendo tu papá, al que le tienes que pedir, al que le tienes que pedir todos los días. Ya yo a veces me limito. Yo no estoy con mi papá de que mira, préstame. Quizás hace mucho. Porque ya llega un momento donde uno tiene que madurar y tiene que dársela por uno mismo. Y no es que tu padre natural te lo exige, sino es algo que ya a ti mismo tú entiendes que debe de hacerlo. Pero nuestro Padre Celestial anhela que todavía sigamos yendo a su presencia. Anhela. Jesús no le dijo, oren al Rey de Reyes. Es bueno conocer al Rey de Reyes, hay que conocerlo. Eso es otro aspecto. Pero el día de hoy es Padre. Tú puedes saber que Dios es tu Padre y no experimentarlo. Él no es un Dios lejano. Él no es un Dios que está aislado de tus problemas. Él no es un Dios que no sabe lo que te pasa. Él sabe lo que te sucede. Él sabe las cosas difíciles por las que pasa. Él sabe hasta los cabellos que tú tienes en tu cabeza. Él sabe todo de ti. Gálatas 4:6 nos enseña cómo nosotros tenemos que clamar a Dios como Padre. Dice, y por cuanto soy hijo, diga conmigo, porque yo soy hijo. Diga, porque yo soy hijo. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, diga, Abba, Padre. Diga, Abba, Padre. Y fíjese que no tiene ahí como un punto y coma, tiene un signo de exclamación, porque es un tipo de clamor fuerte. Es decir, en tu debilidad, en tu crisis, en las cosas que tú crees que son imposibles, cuando tú sientas que estás rindiéndote, cuando tú sientas que no puedas más, ahí tienes que decir, Abba, Abba, Padre, heme aquí, soy tu hijo. Abba, Padre, yo te necesito. Ahora te necesito. Abba, 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 Abba. Él quiere que tú clames, que no tengas vergüenza. Ay, yo soy muy grande para este tipo de cosas. Si Él dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Dejan que los niños. ¿Cuándo fue que te volviste muy adulto en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue que te volviste muy adulto en su presencia? Esa palabra Dios me la dijo. Yo no quiero que tú te vuelvas adulto en mi presencia. Pasamos por situaciones difíciles, sí. Procesos, sí. Pero Él dice, acércate. Yo sé lo que tú estás pasando. Acércate. Él me dijo un día,
Yo no quiero que te vuelvas muy adulto. Y no fue que lo oí audiblemente, sino tuve un sentir. Tuve un sentir donde estamos familiarizados con Él. Él quiere que tú le hables. Hace tiempo que tú no le tomas el teléfono a Dios, a tu Padre. Hace mucho que le trancas el teléfono, que no lo oyes. Pero vas a predicar de Él y no lo oyes a Él. Vas a testificarle a otro de Él y no hablas con Él. A Él le duele tener hijos que no conocen su corazón. Él dijo: Abba. Yo te digo, si tienes esta revelación, eso te va a cambiar para siempre. ¿Por qué a la gente le cuesta aceptar a Dios como Padre? Número uno, le cuesta porque tuvieron un mal ejemplo en su casa. La gente no acepta a Dios como papá porque dicen: si yo tuve un papá alcohólico que me abusó, engañó a mi mamá, yo nunca tuve un papá ahí para mí. Eso te va a impedir ver a Dios como tu papá. Te va a impedir verlo. Porque tú asocias lo que tuviste aquí en la tierra, lo asocias con Dios. ¿Y sabe qué? Dios no es como tu papá terrenal. Dios no es como tu papá. Si tu padre fue abusivo, esa imagen distorsionada tú la conectas con Dios. A la gente le cuesta eso. Cuando yo veo jóvenes que tienen falta de perdón contra su papá, se evidencia en su relación con Dios, porque no pueden abrirse. Tienen una imagen distorsionada. Y número dos, ¿por qué la gente no acepta a Dios como papá? Por una mala enseñanza bíblica. Le enseñaron que Dios es duro, que no tiene amor, que no tiene una relación personal con nosotros, que te demanda mucho pero no da nada a cambio. Esa doctrina que Dios está en contra tuya y no a favor de ti, es una doctrina falsa. Si todo el tiempo, desde el inicio de la palabra de Dios, cuando Adán peca, Él le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Buscando a Adán. ¿Por qué te escondiste de mí si yo soy tu papá? Las consecuencias tuvieron que venir. Sí, porque qué padre que no corrija a su hijo se puede llamar papá. Tuvo que venir una consecuencia por la desobediencia. Pero desde siempre Dios ha estado ahí buscando al ser humano. Siempre. Y su mayor muestra de amor, cuando Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Si tú crees que Dios no te ama, pregúntale qué fue lo que Él dio. Pregúntale qué fue lo que Él dio. Él dio a Cristo. Él dio a Cristo. Él dio a Cristo. Él dio a Cristo. Te voy a decir algo, joven, con esto voy terminando. En la vida vamos a tener necesidades, muchas, pero hay dos necesidades básicas en todo ser humano: la necesidad de sentirse amado y la necesidad de sentirse aceptado. Eso es lo que todos los jóvenes y todo ser humano que tiene cabello, que habla, que tiene ojos, todo ser humano en todos los colores, forma posible, quiere dos cosas: que lo amen y que lo acepten. Y te voy a decir algo: el ser humano ha ido muy lejos buscando esas dos cosas. Buscando esas dos cosas han ido a las drogas, a la inmoralidad. Buscando esas dos cosas han ido a todas las profundidades que tú te pudieras imaginar. Pero es hasta que veas a Dios como tu papá
Es hasta que lo veas ahí que esas dos necesidades que tienes en tu vida van a ser suplidas. Ahí vas a sentir un amor que nunca has sentido. Ahí vas a sentir una aceptación que nunca habías recibido. Tu padre terrenal y tu padre espiritual te pueden dar una medida de lo que Dios puede suplir, pero nunca te lo van a dar completo. Tu papá terrenal es una extensión de Dios Padre aquí en la tierra, pero nunca ellos podrán suplir las necesidades más internas de tu corazón. Yo he conocido padres ejemplares, buena educación a sus hijos, buen apoyo, buena familia, linda familia, y los hijos como quiera se sienten mal. Buscan drogas para sentirse bien, buscan novias, novios para acostarse, para sentirse bien. Porque nunca podrá un padre terrenal suplir toda la necesidad de un ser humano. Solamente Dios puede hacerlo. Por eso es que la ausencia de un papá es tan fuerte en nuestra sociedad, porque causa mayores problemas. Todos los problemas de nuestra sociedad es causa de la falta de un padre. Escucha esto. Se ha demostrado a través de estadísticas que la ausencia de los padres es la razón por la que los jóvenes son propensos al suicidio, son propensos a la rebeldía, a la promiscuidad, al robo. Se ha demostrado con estadística, y no tengo tiempo, de que la falta de un padre es la causa de tantos jóvenes con problemas mentales, muerte prematura. Usted ha visto jóvenes que se mueren a temprana edad tratando de saciar esas dos necesidades. El diablo está llevando a los jóvenes a buscar, a saciar esas necesidades como sea. Y te voy a decir algo: una mujer una noche, un hombre una noche, una droga una noche no va a llenar ese vacío. Un concierto no lo va a llenar. Todo el dinero del mundo no lo va a llenar. No lo va a llenar. Tienes que entenderlo. Cuando yo me casé, le voy a decir esto: cuando yo me casé, como joven nosotros tenemos el matrimonio allá arriba y siempre entendemos que el matrimonio es algo, una idea de Dios. Pero ni siquiera casarte te va a llenar como Dios lo puede hacer. Si tu solución para dejar de sentirte vacío o vacía es casarte, le estás haciendo un daño a tu pareja. Por eso, aunque tú tengas la mujer más bella del mundo, si no tienes a Dios, no importa. Mira, la pudieron exportar de las puertas del cielo y bajarlas en alas, y como quiera, si no te sientes lleno a través de Dios, no va a ser suficiente. Si tu padre no te llena, no es suficiente. No es suficiente. ¿Sabe lo que está pasando en estos tiempos? Que Satanás quiere rebajarle la importancia a la paternidad. Satanás quiere rebajarle la importancia a los padres. ¿Sabe por qué? Porque una generación sin padre es una generación que va a crecer sin identidad. El padre es quien afirma la identidad del hijo. Cuando el padre no está en la casa, la droga afirma la identidad del hijo. La inmoralidad afirma la identidad del hijo. La bebida afirma, o los amigos te dicen quién supuestamente eres. Por eso aún Jesucristo tuvo que ser afirmado por el Padre. Y él dijo: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Cuando se estaba bautizando, y ahí estaba la paloma del Espíritu Santo y la voz que vino desde los cielos: este es mi hijo. Porque lo que hace un padre es afirmarte, decirte: tú eres mi hijo, tú vales, tú tienes privilegio, tú eres importante, tú eres valioso, tú no eres un disparate, tú no eres un alcohólico, tú no eres un drogadicto. Sigue hacia adelante, sigue. Eso hace la afirmación de un papá. Cuando tú no tienes esa afirmación, tú no sabes quién eres. Por eso tratas de que la droga te diga quién eres.
Las redes sociales te dicen quién eres, porque no tuviste un papá que te lo dijera. Por eso Satanás quiere que tú cambies de padre y que él sea tu papá. Él quiere que él sea tu papá. Por eso Jesús le dijo: vuestro padre es Satanás, porque él habla mentira y ustedes hablan mentira. Satanás quiere que tú seas hijo de él. Por eso Adán escuchó la voz de su esposa y la esposa Eva escuchó a la serpiente. Escuchar la voz incorrecta, la fuente incorrecta. ¿Quién te dijo? Dios, lo que pasa es que Él no quiere que tú sepas la verdad, le dijo la serpiente. Siempre suponiendo acerca de Dios. Por eso Satanás quita la importancia a los papás. Hoy, una mujer quiere tener un hijo, va a un procedimiento médico y le dice al hombre: yo no te necesito, yo voy a tener mi hijo como yo quiera. Tengo situación en mi cuerpo y no lo puedo tener, alquilo un vientre y alguien tiene ese hijo por mí. Pero son mis ovarios, no sé cómo le llaman las mujeres, los óvulos. Es el esperma de otro hombre, no importa, yo quiero un hijo, no importa. Y ese espíritu de Jezabel, donde se impone sobre la paternidad, es lo que está acabando la humanidad. Jezabel está acabando la humanidad. Oh my God. Hoy el hombre y la mujer son enemigos. Yo no te necesito a ti, yo no te necesito a ti. Una pelea. Ya ni la gente sabe quién es. Ahora dice: yo soy una vaca, yo soy un lobo, yo soy un ave. ¿Sabe? Todos esos jóvenes que están así, el alto porcentaje, si no un 70 o 85%, crecieron sin papá. Y los otros, yo no sé qué fue lo que le pasó. Parece que jugaron mucho Grand Theft Auto, vieron mucho YouTube. Pero óigame, casi el 70-75%. Esto es estadística, yo no estoy relajando, no te estoy hablando mentira. Nunca hubo alguien que le dijera: tú eres mi hijo, yo te amo. Nunca. Las cárceles están llenas de... Vayan a las cárceles y pregúntale: ¿tú creciste con tu papá? No. ¿Tú tuviste un papá? No. Quizá 1, 2, 3 que son la excepción, pero la mayoría nunca crecieron con un papá. Nunca. La situación afroamericana en Estados Unidos es por la ausencia de papás. ¿Usted ha visto los basquetbolistas? Siempre con su mamá. Mi mamá, tú eres la MVP. Kevin Durant, tú eres la MVP. ¿Dónde está el papá de Kevin Durant? ¿Dónde está el papá de LeBron James? ¿Dónde está el papá? ¿Y sabe qué? Y son hombres que han sobresalido porque la mamá ha hecho el trabajo de papá y hombre, de papá y mujer. Pero ¿dónde están los papás de ellos? Es una situación fuerte, fuerte, fuerte. Malaquías 4:6. Lakers 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién haría volver? Versículo 5. Ponga el versículo 5 si puede. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero pastor, ya en Malaquías ya el profeta Elías había muerto. ¿Quién iba a ser el profeta Elías que iba a venir? Pues Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías, con la asignación de Elías. ¿Para qué? Para relacionar los padres con los hijos y los hijos con los padres. Y eso fue lo que Juan el Bautista inició y Jesús lo continuó. Jesús lo continuó. Jesús lo continuó y al día de hoy Él está en la labor de relacionar hijo con el padre y padre con el hijo. Así cerró el Antiguo Testamento. Suba, please, los muchachos. Pastor, ¿por qué tanto caos en el mundo?
la gente no conoce a Dios como su Padre. Yo quisiera preguntarte, ¿qué tú conoces de tu Padre Celestial? ¿Qué tú conoces? Bueno, a mí me dijeron, bueno, yo creo, bueno, yo pienso, bueno, lo otro, bueno, yo aquello. ¿Qué conoces de tu Padre Celestial? ¿Sabe que la palabra de Dios dice que nuestro Padre Celestial guarda el pacto hasta por 1000 generaciones? ¿Sabe que la palabra de Dios dice que tu Padre Celestial, sus misericordias son nuevas cada mañana? ¿Sabe que tu Padre Celestial dice esto, que el que no se ha sentado en silla de escarnecedores, ¿qué más dice? Su hoja no cae, su fruto, el que está, será como árbol, su hoja no cae, su fruto da al tiempo. Mi Padre, el que me ciñe de poder. Ese es tu Padre Celestial. Yo no sé qué Padre terrenal tú tuviste, pero ese es tu Padre Celestial. Ese es el que de tal manera te amó. Lejos de tu Padre Celestial vivirás una vida de destrucción. El hijo pródigo es una imagen de lo que sucede cuando nos alejamos del Padre. Lucas 15:11. Usted ha leído esa historia. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. ¿Y qué más? Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició su bienes. Diga conmigo: se fue lejos del consejo del padre, de la cobertura del padre, de la casa del padre, y desperdició sus bienes. Así están las jóvenes hoy, desperdiciando sus bienes, su vida. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Un hijo pereciendo de hambre, un hijo lejos. Y me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Por lo general, el espíritu de este tiempo dice: mi papá es el que me tiene que pedir perdón a mí. Es el espíritu de rebeldía actuando en los tiempos de hoy. Él es el que me tiene que decir a mí. ¿Sabe qué? Ese hombre, por solo ser hijo, no es tu Dios como dice aquí, pero por el hecho de ser hijo, ese señor merece una honra, merece un respeto. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Escuche, vente, please. Levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió. Diga conmigo: de lejos el padre vio al hijo y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Sabe que echarse sobre su cuello es básicamente arrimarse? Es decirle: yo te estaba esperando. Hace tiempo que yo quería que tú vinieras. Le echó sobre su cuello y le besó. No le dijo: ¿dónde tú estabas? Tú estás loco. Ahora tú vienes después que malgastaste todo, después que fornicaste, después que hiciste todo, después que me dijiste: yo soy tu hijo, y te fuiste 6 meses y no me abandonaste, abandonaste al mentor, abandonaste la casa de paz, criticaste a todo el mundo. Ahora tú quieres venir. No le dijo eso. Lo besó y le dijo: yo he pecado contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido. ¿Cuál era el mejor vestido? El vestido del papá. El papá le dio el vestido al hijo, y vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Tráeme el becerro, matalo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto, ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué linda palabra. Yo sé que tú lo habías leído, pero no se ha hecho revelación.
Yo sé que tú vienes a la iglesia. Yo sé que tú has escuchado de Dios. Pero yo quiero hoy llevarte a conocer a Dios como tu papá. Tú me permites hacer eso. Y yo quiero que por 10 minutos tú te desprendas de la imagen natural de tu papá, de la imagen natural de tu padre. Despréndete. No me importa lo que aprendiste, no importa lo que tu padre te hizo, no importa incluso qué aprendiste acerca de Dios. Yo quiero que hoy tú estés abierto, porque sabe que el Señor me mostró que Él va a caminar por los pasillos y te va a dar un abrazo de padre. No sé si soy solo yo que tengo expectativa de eso, pero Dios me dijo: voy a pasar por cada silla y le voy a dar un abrazo. Oh, sí, Señor. ¿Quieres? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Pastor, si hoy es mi primera vez aquí, ¿es Dios mi papá? Depende de ti si Él es tu padre. Si hoy recibes a su hijo, la palabra dice que aquellos que le recibieron le dio la potestad de llamarse hijo de Dios. Ahí donde está en tu silla, si ha venido por primera vez, di: Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y yo recibo al Padre. Yo me arrepiento de mis pecados y recibo al Padre Celestial. Hoy paso de muerte a vida. Gracias, Jesús, yo creo en ti. Hay muchos de ustedes que no tienen la experiencia de lanzarse en la rodilla de un papá, en la pierna de un papá. Hay muchos de ustedes que nadie le ha dicho: yo te amo. Si cierras tus ojos por un momento, la presencia de Dios va a caer sobre ti y Él te va a dar un abrazo. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Llénate, 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 llénate. Tiene que moverse en el espíritu. Muévase en el espíritu. Ahí está, llénala. 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 Llénala.